Les pido que se sienten, por favor, y abran sus copias de la palabra del Señor en Daniel capítulo 5. Estamos, si Dios lo concede, concluyendo hoy serie corta de Daniel. Retomaremos Génesis la próxima semana con Aarón y en otra ocasión continuaremos con capítulo 6 y los que siguen del libro de Daniel. Leemos la palabra del Señor, Daniel capítulo 5. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el torso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, viva para siempre. No le turben sus pensamientos, ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre. Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey preguntó a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré sin embargo la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció
que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado. Su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo. Y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos no ha glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Señor, venimos ante ti en esta mañana, en este día de reposo, en este día del Señor, pidiendo que nos concedas que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de esta predicación. Señor, no solo a mis hermanos, sino que a mí también. Permíteme confiar en ti, en tu Espíritu Santo. Y permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo predique un mejor sermón del que yo puedo dar. En el nombre de Jesús. Amén. A finales del siglo XVIII, en 1789, se dio inicio a lo que se conoce como la Revolución Francesa. Y algunas de las cosas que pasaron y que dieron lugar a esto fue que la monarquía, los nobles, el rey, vivían en mucha opulencia y el pueblo pasaba mucha necesidad. Y ellos simplemente estaban repitiendo un patrón que habían visto, en donde creían que el rey se salía con la suya. Al final de la revolución, el rey Luis XVI y su muy famosa esposa María Antonieta, muchos habrán escuchado ese nombre, murieron, fueron asesinados. Ni siquiera el rey pudo salirse con la suya, tenía que pagar. Y lo que estamos viendo en este texto es algo similar, en donde se nos muestra que cuando el rey o cualquier persona cree que está por encima de Dios, esto es una bofetada a la cara para recordar que no, que hay un pago eterno. Y antes de iniciar a ver, no tengo puntos concretos, vamos a ir viendo el texto en distintos bloques, pero antes quiero hablar un poquito de contexto y espero ser un poco claro porque cuando lo hablo yo mismo me confundo. Tenemos a Nabucodonosor, este rey que fue a traer a los deportados, que conquistó Judá, Israel y era el gran rey. Muere Nabucodonosor. Su hijo, Amel-Marduk, toma el trono, el hijo de Nabucodonosor. Pero sufre un golpe de estado por su cuñado, es decir, un yerno de Nabucodonosor. Este hombre estaba casado con una hija del rey Nabucodonosor. Entonces, este hombre se llamaba Nabuzaradán. Él toma el trono entonces. Luego muere y su hijo, Nabuzi-Marduk, toma el trono, un nieto de Nabucodonosor. Y este solo está 3 meses, unos dicen que 9 meses, pero también le dieron un golpe de estado. ¿Quién? Otro yerno de Nabucodonosor. Este toma el trono y este se llamaba Nabonido. Este toma el trono. Nabonido tiene una particularidad. Como Nabucodonosor también es un hombre muy religioso, pero Nabucodonosor adoraba mucho a Marduk, el rey principal de Babilonia. Este otro hombre adoraba a Sin, el rey de la luna, que tenía su templo un poco lejano de la capital del reino. Entonces él viajaba mucho. Y hay registros de que estuvo muchos meses fuera de ahí. Entonces lo que hizo fue que colocó a Belsasar, su hijo, como corregente, como quien gobernaba con él
en su representación cuando él no estaba. Es por eso que Belsasar le ofrece al que vaya a revelarle ser el tercero en el reino, porque estaba Nabonido, estaba Belsasar, y el que le revelara iba a ser el tercero. Luego también mucha gente estuvo diciendo que no era cierto lo de Belsasar, los arqueólogos, porque nunca encontraban registros de que él existió, hasta que por ahí, aquí tengo el dato, 1879 se encontró lo que se llama el cilindro de Ciro. Era un cilindro de arcilla, y donde había información, y ahí el rey Ciro, el que llegó y conquistó, escribió acerca de Belsasar, que era corregente de Nabonido. Entonces la arqueología confirmó lo que la Biblia estaba diciendo. Pero hay algo más. Ya vimos, Belsasar no era el hijo de Nabucodonosor, era el nieto. Pero una forma de hablar, tu padre, nuestro padre Abraham, decían todos. Entonces, era una forma de hablar para llegar a relacionarse con su antepasado. Y por último, lo último que quiero dejar de contexto es, la reina que llega, muchos están de acuerdo, que llega a darle consejo a Belsasar, que no era su esposa, era su mamá, la hija de Nabucodonosor. Entonces, es su madre, la esposa de Nabonido, la que llegó ahí. Espero haber sido claro. Ahora comencemos a ver algunos bloques del texto. Vamos a ver primero los versículos del 1 al 4. Y aquí nos encontramos con los ídolos del corazón nuevamente. Es que los ídolos del corazón están en cada lugar, generación tras generación. Está Belsasar y tiene 1000 nobles. Unos dicen que sí eran 1000, otros que solo es una frase para decir que eran muchos. Pero sea como sea, era bastante gente la que estaba ahí. Y él viene y empieza a embriagarse. Y cuando probó el vino, se embriagó tanto que mandó a sacar los utensilios que su padre había traído, su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y comenzó a utilizarlos de una forma incorrecta para beber vino, incluso para adorar a dioses falsos. Comenzó a hacerlo. Y aquí hay un punto importante. No fue el vino lo que causó esto en Belsasar. El vino solo fue el disparador para sacar algo que ya había en su corazón y en el de las personas que estaban con él. ¿Y qué hizo? Comenzaron ellos a honrar a estos dioses falsos. Comenzaron ellos a mostrar qué era lo que en verdad adoraban. Comenzaron ellos a gozarse donde no tenían que gozarse. Y es lo que sucede muy frecuentemente con cada uno de nosotros. Muchas veces tomamos de excusa y decimos, es que me enojé, por eso dije eso. Yo creo que no. Yo creo que está en el corazón. Y el enojo solo fue el disparador para sacar eso. Hay ocasiones que son propicias para que lo que está en nuestros corazones salgan. Para que esos ídolos, esas cosas que idolatramos y que adoramos, esas cosas pecaminosas como en este rey, aparezcan. Es que ella se me insinuó de una forma que no pude resistirme. No. Ella solo fue el motivo para sacar algo que ya había ahí. Porque al final el ser humano corre tras sus deseos. La vida es una competencia por deseos. Y siempre vamos a darle más importancia a aquello que deseamos más en nuestro corazón. Y por eso siempre vamos a decir, como yo oraba en mi oración hace poco, es que yo trabajo mucho y no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer la Biblia. Es que el domingo es el único día que yo tengo para hacer mandados y por eso no voy a la iglesia. Siempre vamos a encontrar una excusa para usar, para sacar o para ir hacia aquello que adoramos más, aquello que más nos importa en nuestro corazón. Y podemos llegar a hacer un mal uso como el rey Belsasar estaba haciendo un mal uso de los utensilios que eran consagrados para adoración al Señor. Podemos comenzar a hacer mal uso de las cosas que tenemos. Y en esta época en la que estamos, es tan evidente cómo se hace un mal uso del cuerpo, sobre todo en la sexualidad.
comenzamos a hacer un mal uso de lo que tenemos. En lugar de usarlo para adorar al Señor, lo usamos para adorarnos a nosotros mismos. Yo tuve una conversación con alguien esta semana y hablamos de distintas cosas y yo le decía a esta persona, al final todo tiene que ver con quién está sentado en el trono de Dios. Si Dios o nosotros. Y eso se va a manifestar distinto en cada uno. Unos van a luchar de una forma, unos van a luchar con otro pecado, pero todo tiene que ver en a quién sentamos en el trono de Dios, a Él o a nosotros mismos. Y entonces la ocasión para este rey solo fue el disparador para sacar lo que había en su corazón. Pero aquí, ojo, quiero dar un consejo. Esto no significa que si entonces es en mi corazón, no voy a tener cuidado de lo que está alrededor. No. También el Señor dice en su palabra que el sabio ve venir el peligro y se aparta. Si yo sé que a las 9, 10 de la noche en la televisión salen los programas que me hacen pecar y que sacan lo que hay en mi corazón, yo tengo que apartarme de la televisión a las 9, 10 de la noche. Si yo sé que cierta red social alimenta lo que hay en mi corazón, quizás debo salirme de esa red social o pedirle a alguien que esté revisando mi historial en la computadora. No quiero decir que no debemos de apartarnos de esas cosas que explotan nuestros deseos pecaminosos. Pero no debemos de echarle la culpa a esas cosas porque todo está en nuestro corazón. Por lo tanto, es nuestro corazón el que tenemos que llevar hacia el Señor y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, no puedo solo, ayúdame. Dice, he estado en mis lecturas de esta semana, estoy con el Evangelio de Juan y estaba leyendo cuando Jesús, dice Juan, y Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre porque él ya lo conocía. Jesús conoce, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si usted sabe que está luchando con algo en su corazón, quitándole el trono a Dios, eso ya lo conoce el Señor. Y puede llegar donde este Dios misericordioso, que lo entiende y que puede ayudarle. Sigamos, vemos otro bloque, otro grupo de versículos del 5 al 9. Aquí vemos la humillación humana nuevamente. Están ellos con la fiesta, imagino, no sé, yo creo que por el contexto era reggaetón lo que tenían, ¿verdad? Entonces estaban bailando, estaban alegres, estaban con todo ahí. Y de pronto una mano, unos dedos y una mano empiezan a escribir en la pared. Cuando yo leía esto y los viernes tenemos ensayo de la predicación con los staff. Y yo les decía que cuando yo leo esto solo me acuerdo de Scooby-Doo. No sé cuántos vieron las caricaturas. Scooby-Doo y Shaggy eran los cobardes siempre. Y como siempre les aparecían monstruos, en la caricatura sus piernas temblaban así. Es lo que dice el texto. O sea, yo cierro los ojos, imagino a este rey en la cara de Shaggy y temblándole ahí las piernas. Y es que yo creo que si de pronto estoy en mi casa, estoy sentado y veo que una mano empieza a escribir, quizás yo haga lo mismo. No sé cuántos de ustedes no lo van a hacer, pero yo seguramente lo haría. Entonces, cuando está alzándose el orgullo de este rey, de todos, adorando y usando mal todo, viene una bofetada para ubicarlos, para humillarlos, para mostrarles que hay cosas que no entienden. Y comienza a escribirse ahí. Y vemos otro patrón similar. ¿Qué sucedió con su abuelo, con el rey Nabucodonosor, cuando no sabía cómo interpretar unos sueños? Buscó ayuda en los lugares incorrectos, ¿verdad? Incluso en el capítulo 4 estábamos viendo la semana pasada que cuando él sabía ya que Daniel podía interpretar estos sueños, se fue a los otros magos. Y lo que vemos ahora es que se repite en su nieto este patrón. Y ojo, no quiero decir ni quiero que usted esté pensando que es aburrada de maldiciones generacionales. Son pecados que están en el corazón de todos. Yo no sé si este hombre vio o conoció a su abuelo, pero el ser humano una y otra vez cae en lo mismo.
ir a buscar la paz en los lugares que no dan paz. Y él fue a los caldeos, a los magos, nuevamente a pedirles que le dieran paz, a pedirles que le ayudaran. Y no pudieron. Porque nuevamente los lugares y los métodos equivocados dan resultados equivocados una y otra vez. Yo creo que muchas veces esto lo hemos experimentado nosotros. Creo que muchas veces lo podemos ver en nosotros mismos, como constantemente vamos a los consejeros inadecuados, como constantemente vamos a buscar paz en los lugares que no dan paz. Y fracasamos constantemente, una tras otra vez. ¿A dónde estamos llegando a buscar paz? ¿A dónde estamos llegando a buscar consejo? ¿Repetimos nuestro propio error y el de otros de ir fuera del Señor? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Porque si eso es lo que estamos haciendo, tenemos que recordar que la palabra dice que Cristo Jesús es consejero, príncipe de paz. ¿A quién más podemos ir a derramarnos y pedir que nos guíe en decisiones o en lo que tenemos que hacer en nuestra vida, sino a ese consejero y príncipe de paz? Que muchas veces nos concede familia de la fe y otras personas que puedan darnos consejo. Personas que le temen y que le aman a Él más de lo que nos pueden amar a nosotros. Es importante estar pensando en esta parte. Los versículos que siguen del 10 al 12 muestran que todo el mundo sabe que falló el plan del rey. No tuvo paz, no tuvo respuesta. Y dice que se pusieron más pálidos, más blancos de lo que estaban. Se llama a los que le daban la supuesta respuesta y no se la dan. ¿Qué van a hacer? Y dice que también sus nobles quedaron perplejos. Están esos nobles. Oh, aquí está el rey. Este que nos guía en la batalla. Este que es el que nos dice qué debemos de hacer. Este que asegura que estamos bien. Aquí está el rey. Que está muerto del miedo ahora. Y si quien nos guía está muerto del miedo, yo también voy a estar muerto del miedo. Cuando habían centrado su esperanza en este hombre. Y entonces claman. Se sabe que el rey y sus nobles están tan desesperados que han de haber gritado y todo el palacio lo escucha. Porque llegó hasta donde la reina. Creo que todos hemos visto esas películas o esas series donde hay reyes y que están en los castillos enormes y que para que algo llegue de un lado a otro se está hablando en los pasillos. Pues esto empezó a hablarse en los pasillos y se sabía. Fue evidente el fracaso en el método que el rey estaba utilizando. Entonces viene la reina, que como les decía, todos están de acuerdo en que era su madre, llega y le dice, rey, en los tiempos de mi papá, de tu abuelo, había un hombre a quien él iba a pedirle consejo. Y se mostró que este hombre tenía consejo, tenía buen consejo. A Daniel, llámalo. Seguro él te va a ayudar. Y aquí hay que darle una estrellita a Belsasar, ¿no? Le hizo caso a la mamá. Le hizo caso. Ojo, no quiero decir que las mamás nunca se equivocan, porque todos somos pecadores y todos nos equivocamos. Lo que quiero decir es que él hizo caso a alguien que lo amaba y que le dio un consejo verdadero, que se preocupó por él. Nosotros muchas veces no vamos a los lugares o a las personas que en verdad nos aman, porque tal vez nos dicen las cosas que no queremos escuchar. Pero aquí el rey le escuchó y entonces dijo, ok, traigan a Daniel. Y lo que sigue en los versículos del 13 al 16 es que llega Daniel y percatémonos de algo. El capítulo 4 está Daniel con Nabucodonosor.
Aquí con Belsasar han pasado 66 años. Y es muy probable que Daniel llegó a los 14 años a Babilonia, así que hoy es un anciano de 80 años. Y Alex me decía el viernes que es interesante pensar en la edad de Daniel, porque muchas fotos que se ponen de Daniel en el foso de los leones se ve a un joven. No, era un anciano ya estando ahí. Aquí llega Daniel, por lo menos 80 años. Y va el hombre. Y es tratado mal. Vos sos Daniel, el que vino deportado, de aquellos que mi abuelo conquistó. Ese que dicen que tiene sueños, que ve visiones, que interpreta enigmas y que sabe todas las respuestas de los exámenes. Llega de esa forma. Yo quiero detenerme aquí con algo. Nuestra cultura actual adora a la juventud. Adora a la juventud. Siempre se está buscando una crema antiarrugas, siempre se está buscando Botox, siempre se está buscando a los más jóvenes para muchas posiciones. Yo no estoy hablando en contra de los jóvenes, estoy hablando de la adoración a la juventud que hay. Y eso ha llegado muchas veces incluso en familias cristianas, en donde hay padres que no le recuerdan a los hijos lo que dice Levítico 19:32. Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Dice, yo soy el Señor, lo que está diciendo, porque yo soy el Señor, honra a los ancianos. Y a veces es algo que no se ha hecho. Es algo que a veces dentro de las familias de creyentes no se enseña también. A honrar a los que han vivido más, a los que han sostenido la economía y el país y lo que sea, para que ellos gocen lo que hoy pueden gozar. Es importante, creyente, que enseñe a sus hijos esto. Y si usted no ha sido enseñado a esto, que vea que la palabra de Dios manda a dar honra. Pero también es importante, yo quiero que pensemos en algo más. Llegó Daniel, la reina le dijo a Belsasar, había un hombre ahí. Esto parece ser como que Belsasar no sabía de Daniel, sino que fue su mamá la que le contó. Padres, si ustedes tienen personas a las cuales les confían el consejo, el pedir consejo, es bueno que sus hijos sepan. Yo le dije a mis hijos ayer, si yo no estoy un día porque me he muerto, porque ando de viaje o porque estoy desaparecido en el mar, ustedes pueden pedirle un consejo paternal a este hombre y a este hombre. Porque confío en su criterio, en la forma como toman decisiones y en el temor que tienen al Señor. Nuestros hijos saben a quienes nosotros respetamos y a quienes pedimos consejo. ¿O no lo saben? Los estamos dejando sin herramientas para llegar ellos en algún momento que no estemos nosotros a pedir un consejo sabio. También usted. Es probable que usted haya crecido en un lugar con padres cristianos, entre comillas, o no creyentes en absoluto. Y haya visto malos patrones, que sus padres siempre piden un mal consejo. Usted puede venir y ver a varias personas acá, joven o adulto. Puede pedir a varias personas consejo acá, que vea que aman al Señor, que son temerosos y que suelen tomar muchas decisiones de forma acertada con principios bíblicos y llegar y pedirles consejo. Yo no tengo a mi papá conmigo, pero necesito un consejo paternal. Yo sé que lo veo cómo aconseja a sus hijos. ¿Me puede dar un consejo? ¿O un consejo maternal? Es importante ver eso. Y aquí está entonces Daniel despreciado y se le ofrece muchas cosas. Se le ofrece que él pueda hablar, que él pueda tener ser tercero en el reino, que pueda tener joyas, que pueda tener ropa y muchas cosas. Y eso nos lleva a nuestra siguiente sección, los versículos del 17 al 24, en donde Daniel le dice, sean para ti tus regalos y da tu recompensa a otros. Daniel ya había sido el segundo en el reino.
Nabucodonosor lo había puesto a gobernar. Él ya sabía lo que era gobernar. Y seguramente al haber gobernado él tenía ciertos privilegios de cierto tipo de comida o ropa. Él ya sabía todo esto. No le estaba viniendo él. Y era un hombre de 80 años, sabio. No le iban a venir a vender humo. Y él le dice, no, quédate con tus cosas. Te voy a decir la interpretación, pero antes de decírtela, le comienza a recordar un poquito las cosas que pasaron con su abuelo. Mira, le dice, tu abuelo se puso muy engreído, se creía como el gallito del gallinero, el que nadie le iba a hacer nada. Y terminó como bestia, comiendo pasto, hasta que reconoció que es en verdad el Señor del cielo el que gobierna. Y le dijo, y todo esto, usted, rey, lo sabía. Y no le paró bola a esto. No le hizo caso. No le importó. Nosotros muchas veces sabemos el pecado, cómo han luchado con el pecado otros, nuestros padres, u otras personas que conocemos. Y no nos importa, no vamos al Señor. Niños, ustedes están domingo tras domingo recibiendo la predicación de la palabra del Señor aquí. Niños y jóvenes. Y en sus casas están también recibiendo un mensaje, una predicación, una enseñanza bíblica. Y lo peor que pueden hacer es ser como Belsasar, que tenía información, pero no hizo nada con esa información. No hizo nada. Siguió revolcándose en el lodo de su pecado. Yo hablaba con mi hijo hace unas semanas, que él me preguntó qué era la sabiduría. Yo le decía, la sabiduría es no solo tener conocimiento, sino saber cómo utilizar el conocimiento. La sabiduría, como nos dice el libro Proverbios, es el temor del Señor. Cuando usted lea el libro Proverbios, nunca aleje el temor del Señor de ningún capítulo que esté leyendo. Y este hombre no tuvo temor del Señor. Él tenía información, pero no fue sabio. No supo llegar al Señor. Y es lo que le está diciendo aquí Daniel. Recuerdo una anécdota de la autobiografía de Charles Spurgeon, pastor bautista en Londres, siglo XIX. Dice que él cree que el día cuando él se convirtió al Señor, cuando él fue atraído por el Señor, fue cuando estaban con su mamá en la mesa orando. Dice que su mamá le leía mucho la Biblia y tenían sus cultos familiares. Y un día su mamá estaba orando y le dijo, Señor, yo te pido que mis hijos puedan ser salvos, que uses la predicación y la palabra que yo les he dicho muchas veces para traerlos a salvación. Pero si no vienen a salvación, te pido que mis palabras, las que les he dicho con tanto amor, en el día del juicio final se levanten como testigos en contra de ellos y los condenen. Dice Spurgeon que cuando escuchó esa oración de su mamá, de la persona que más lo amaba, quizás tembló como Chaggy sus piernas. Y él recuerda que después salió en una nevada y llegó a una iglesia. Nosotros podemos haber escuchado muchas veces. Pero si no venimos al Señor, estas palabras desde ese púlpito hoy, se van a levantar como un testigo en contra en el día del juicio final. Versículos del 25 al 30, encontramos que en el juicio, llegó el juicio. Hubo misericordia. Este rey tuvo misericordia, recibió misericordia, ¿cómo? De dos formas. Uno, al haber conocido la historia de su abuelo. Esa era misericordia. Cada vez que nosotros contamos a otros acerca de cómo el Señor nos ha sostenido, es misericordia de Dios para esos otros. Cada vez que usted recibe un testimonio de alguien de cómo el Señor lo ha sostenido, es misericordia para usted, para entender que hay un Dios en los cielos.
pero también recibió misericordia al recibir la advertencia. Pero ya había un juicio dispuesto para este rey. Y esa misma noche murió. Esa misma noche murió. Después de que Daniel le dijo, ha sido pesado. ¿Y saben cómo fue pesado? En la balanza estaba él y en el otro lado estaba Dios. Porque Dios no nos va a pesar ni nos va a comparar contra aquel pecador. A ver, ¿cuál de estos dos pecadores pecó menos? Este que pecó menos va a decirlo, no. Nos va a pesar contra su santidad. Y fue pesado ahí. ¿Y qué cree que pasa cuando la santidad de Dios se pesa contra el ser humano? Él le había sido pesado. Y vino el juicio finalmente hacia él. Y alguien me recordó un famoso escrito de Jonathan Edwards de Pecadores en manos de un Dios airado, que de hecho lo leí una parte anoche. Y dicen, habla acerca de cómo el pecador en algún momento va a resbalar y va a caer hasta el fondo, al precipicio del infierno. Y dicen que quienes lo estaban escuchando, cuando Jonathan Edwards lo predicaba, levantaban sus piernas de las sillas porque sentían que si los ponían en el piso, estaban tocando las llamas del infierno. Este rey tocó las llamas del infierno. Y aquellos que no vengan a Cristo van a tocar las llamas del infierno también. Daniel es un tipo, una sombra de Cristo en este texto. Daniel es humillado y trae un mensaje. Cristo fue humillado. Cristo fue humillado en la cruz. Primero se humilló tomando carne humana y luego no fue tratado como Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Fue golpeado, fue crucificado, recibió burla, escupitajos. Él fue humillado. Fue tratado como un criminal. A ese Jesús que igual que vemos a Daniel, 80 años, un hombre fiel. Jesús fue fiel al Señor, fue fiel a su Padre toda la vida. Y mientras pensamos en Jesús, en Cristo Jesús, tenemos que pensar en algo más. Creyente, si usted ya ha creído en Cristo Jesús, y sí, está luchando con pecados, y está yendo en esa lucha constantemente al Señor, pero usted ha creído en Jesús, cuando se ponga esta balanza acá, ya no es usted el que está aquí, es Cristo Jesús quien ha tomado su lugar. Y al ser pesado, se encuentra que no hay deuda. Pero si usted está aquí sin haber creído en Cristo Jesús, usted no tiene ningún representante. Como leíamos en Hebreos 2, al final de Hebreos 2, que es un sumo sacerdote, Jesús, que intercede por nosotros. Usted no tiene a nadie que vaya a tomar su lugar, sino que va a recibir la justa ira de un Dios santo. Este rey de Francia finalmente murió en la guillotina, el gran invento de la Revolución Francesa. Una mano bajó algo, accionó algo y la guillotina cortó la cabeza del rey. Una mano escribió en la pared y esa misma mano que a través de hombres inspiró esta palabra y que muestra que el gran problema de la humanidad toda la vida es querer buscar la paz en lugares donde no hay paz, en personas donde no hay paz, en consejeros que no hablan la verdad de Dios, pero que muestra que la solución es Cristo. Tenemos información. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Venir a Cristo o no? Oremos. Señor Dios, qué bueno es saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y que cuando enfrentemos el día del juicio ya no lo enfrentamos en nuestro peso, sino en Cristo representándonos. Y eso va a ser escuchar la voz del Todopoderoso decir aprobado.
Oh Dios, qué bueno es saber esto. Qué bueno, qué reconfortante. Hay días que lo olvidamos. Ayúdanos a recordarlo siempre. Si hay alguien aquí que hoy no puede contar la justicia de Cristo a su favor, concédele fe para que venga arrepentimiento. Concédele, oh Señor, que venga a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.